bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios vamos a darle gracias a Dios por todo primero, porque Él está en control de todo lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que el Señor solamente está en los momentos buenos y nos olvidamos que Dios está en todo. Porque esos momentos que parecen malos son momentos que el Señor está usando ¿para qué? Para hablar, para aumentar nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de fe. Amén. Es bueno siempre hablar de fe porque yo creo que es todo lo que nosotros necesitamos, tener fe para poder creer en las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas y para que el enemigo no venga a nosotros a tratar de destruirnos y dejarnos por mitad del camino. A veces nos quedamos nosotros a mitad del camino. A veces ya el milagro de Dios está ahí y a veces nosotros en la desesperación, en la ansiedad, lo dejamos ir de la mano. Y tiene otra vez el Señor que volver a ponernos a nosotros en esa misma prueba, a seguir pasando por las mismas situaciones. Pero Él lo hace, es solamente para que nosotros aprendamos a confiar y a creer en Él sin ver. Amén. En esta mañana, yo le puse al título de la prédica, pasando al otro lado, usando el don de la fe. Amén. Pasando al otro lado, pero no solamente pasando al otro lado, necesitamos el don de la fe para el Señor poder llevarnos a nosotros a donde Él nos quiere llevar, a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y creerle a Dios en todo momento, como yo dije al principio, en todo. Dice la palabra que tenemos que darle gracias a Dios en todo, toitico, porque esa es su voluntad, dice su palabra. Amén. Pero tenemos que explicar primero, antes de comenzar, yo quiero explicarle que un don, porque yo dije usando el don de la fe, y la fe yo quiero que sepamos que es un don. Un don, ¿qué es un don? Es una bendición que Dios da por medio del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. La fe, el don de la fe y los dones son un regalo de Dios. Dice los dones del Espíritu, los dones del Espíritu se dan para bendecir, oigan esto, y favorecer a los que aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Porque no es solamente decir que yo amo al Señor, pero no quiero hacer nada de lo que Él me está diciendo que haga. Es muy diferente. Tú puedes decirle a una persona, te quiero, te amo, yo no puedo vivir sin ti. Pero si tú no entiendes lo que esa persona necesita, eso no es amor. Entonces, para nosotros poder aprender a amar a alguien, tenemos que saber cuáles son las cosas que a esa persona le gustan, cuáles son esas cosas que a esa persona no le agradan. Entonces, para que tengamos el don, hay un requisito. Y dice que es procurar guardar los mandamientos de Dios. Entonces nosotros, para ser merecedores de la fe, de ese don de la fe, necesitamos primero seguir los mandamientos de Dios, saber cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es fe? Esa me la sé yo de memoria. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Yo no hacía eso en la escuela, eso es aquí. Entonces nosotros, para tener fe, tenemos que estar convencidos que ya eso que Dios nos prometió va a llegar, que ya está aquí. Especialmente cuando tú no lo estés viendo. Ahí es donde viene el problema. Por eso yo dije al principio que muchos de nosotros a veces estamos a mitad del camino, ya tenemos el milagro en la mano y volvemos atrás. Y atrasamos otra vez el plan de Dios. Entonces, el don de la fe es un regalo que todos los que estamos aquí ahora, tú, yo, la pastora, Giselle, Víctor, todos sin excepción, podemos gozar de ese don de la fe. ¿Verdad? Es un regalo de Dios. Entonces, primero tenemos el requisito de ¿qué? De guardar los mandamientos de Dios. Oigan esto. Primero tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuáles son esas cosas que Dios nos mandó a nosotros a hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero tenemos que conocer cuáles son esas cosas que Dios quiere. Entonces, cada uno de nosotros no podemos decir, Manuel, tú tienes fe porque Dios te dio ese don. Yo quiero que entendamos nosotros que cada uno de los que estamos aquí podemos desarrollar fe. Ahora mismo, Dios está trabajando en la fe de cada uno de los que están aquí. Hay muchos de nosotros ahora que están pasando por situaciones, que estamos pasando por situaciones, y Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros ese don de la fe, para que nosotros podamos ser parte de ese regalo que viene de parte del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, esa fe no es solamente para mí, esa fe no es solamente para la pastora, esa fe no es solamente para los líderes. Cada uno de nosotros tenemos acceso a ese regalo de Dios. Amén. ¿Cómo? Sencillo. Dice la palabra, vamos a leer Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, primero, el don. El don es un regalo del Espíritu Santo, pero ese don está guardado para aquellos que guardan los mandamientos del Señor, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y cómo nosotros llegamos a ese punto de nuestras vidas que nosotros podemos decir, wow, y cómo yo, que recién estoy en los caminos del Señor, voy a tener ese don de yo poder estar seguro de que las cosas van a pasar si yo no estoy viendo nada. ¿Cómo yo puedo, en medio de una situación, en medio de una escasez, en medio de una enfermedad, decirle, Señor, yo te voy a creer ahora? ¿Y por qué no llegamos a ese punto? No llegamos a ese punto por la sencilla razón de que no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. De que nosotros no sabemos cuáles son todas esas promesas que Dios tiene para cada uno de los que están aquí. Y que el Señor nos está tratando a nosotros, a todos nosotros, a darnos ese don de la fe. Para que nosotros podamos creerle a Dios en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las necesidades. Por eso dice la palabra que la fe es por el oír. ¿Y es por el oír qué? No es por el oír el vacilón de la mañana. No es por el oír. Bueno, yo tengo mucho que estoy. La noticia. Tampoco se trata de oír la novela. La última novela que yo vi era Pedro el Escamoso, versión colombiana. No, para que despierten un chingo. Sí. Tremenda, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que dejar de pasar tiempo en las cosas del mundo, ¿verdad? Y pasar más tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegan las situaciones, cuando llegan los problemas, ni la noticia, ni la novela, ni el vacilón de la mañana te va a salvar a ti o te va a ayudar a ti para pasar esa situación que tú estás pasando, ¿verdad? Entonces, Dios aquí nos está dando una instrucción. Dios nos está diciendo a nosotros, te voy a dar el don de la fe, que es un regalo del Espíritu Santo, pero primero yo tengo que estar seguro de que tú procuras guardar los mandamientos que yo te he dado, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, no hay mayor ventaja para nosotros los cristianos que tener fe. Yo creo que ya con la fe, ya no necesitamos más nada, porque podemos estar sin nada, pero hay algo que nos va a decir a nosotros. ¿Tú sabes qué? Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces yo, como no estoy viendo nada en este momento, yo voy a creer. Y qué bueno es, en medio de la situación, tú aprender a creerle a Dios y honrar a Dios. Porque cuando nosotros le creemos a Dios sin ver lo que Él va a hacer, estamos honrando a Dios porque le estamos creyendo. Pero nosotros necesitamos pasar más tiempo en lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces,
Lo principal que tenemos que tener en esta mañana es que la fe no es solamente para dos personas. Que la fe no es solamente para los líderes, que la fe no es solamente para la pastora. Por eso es que siempre oímos mucho: pastora, ore por mí. Pastora, ore por mí. Pastora, tengo esta situación, ore por mí. Pero tú no estás entendiendo que el mismo poder que tiene la pastora de orar, lo tienes tú y lo tengo yo. Claro, dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, dice la palabra, en cualquier asunto Dios lo va a hacer. O sea, claro, tú puedes pedir a alguien que te ayude en comunión a orar contigo por una situación, pero tú no puedes depender de nadie para que tu problema sea resuelto. Amén. Amén. A veces nosotros creemos que solamente la unción y el poder lo tiene la pastora, y Dios ha estado tratando con cada uno de los que estamos aquí. Porque para la pastora estar donde está y estar a nivel de fe que ella tiene, hubo un proceso. Nadie puede decirme a mí que hoy no tiene fe y que mañana, de la noche a la mañana, ya tiene fe, porque el Señor no trabaja así. Todo el que tú ves ahora que tiene un poco más de fe que tú, ha pasado un proceso, ha pasado muchas situaciones y ha tenido que aprender a creerle al Señor, como dice la palabra aquí, sin ver, ¿verdad? Por fe, por convicción de esas cosas que esa persona no está viendo, pero ¿sabes qué dice? Señor, yo te voy a creer. Entonces en esta mañana tú tienes que decirle: Señor, tú sabes que yo te voy a creer. Quizás yo no estoy viendo nada, quizás las cosas que te estoy pidiendo están más lejos de lo que yo creo que están, pero el Señor está ahí, y el Señor lo que está haciendo con nosotros ahora mismo es llevándonos a otro nivel de fe. Amén. El Señor lo que está trabajando en nosotros es simplemente llevándonos a otro nivel de fe, porque Él entiende que la fe es todo lo que nosotros necesitamos. No hacemos nada con venir 10 días a la iglesia, con levantarnos todos los días a las 6:30 de la mañana hasta las 7 orar. También la pastora se olvidó decirle que de los martes a las 7 de la noche también tenemos línea de oración. Amén. Así que estamos ahí. Entonces, no es solamente, esto no se trata de quién viene más a la iglesia. Esto no se trata de quién se mete más a la línea, de quién entra más temprano. Esto se trata de creerle a Dios en medio de la situación. Amén. Dice la palabra en Lucas 17, voy a leer del verso 5 al 6. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo, yo mismo, en algún momento de mi vida le hemos dicho: Señor, aumenta mi fe? Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe. Señor, yo quiero que tú me aceleres. Pero cuando un niño nace, un niño tiene que gatear, tiene que aprender a caminar y después corre. Porque tú no puedes coger un niño desde que nace y ponerlo a correr. Hay un proceso para eso, ¿verdad que sí? Y una vez los apóstoles le dijeron a Jesús, dice así, está en Lucas 17, versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Oigan, los apóstoles que caminaron con Jesús, que estuvieron con Jesús todo el tiempo, que vieron los milagros que Jesús hizo delante de los ojos de ellos, le estaban diciendo a Jesús que le aumentara la fe. Entonces me imagino que si ellos le estaban preguntando a Jesús que le aumentara la fe, le estaban pidiendo a Jesús, era porque no tenían fe. Por eso yo dije al principio, esto no se trata de tú venir 20 días a la iglesia, de tú levantarte todos los días a las 6:30 de la mañana. Esto se trata de creer sin ver. Porque la fe en dominicano es simplemente creer sin ver. ¿Ya? Creer sin ver.
¿verdad? Entonces los discípulos le dicen aquí a Jesús, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Jesús dice aquí en el verso 6, entonces el Señor Jesús le dijo, oiga, si tuvierais fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, nosotros lo que necesitamos es un chin de fe. Nosotros solamente necesitamos un poquito de fe. Pero Jesús lo que le estaba diciendo a ellos ahí, que ellos no tenían nada de fe. Ellos no tenían nada de fe. Y el Señor estaba comparando la fe que ellos tenían y le decía, si al menos fuera como un granito de mostaza, o sea, algo bien pequeño, ellos no llegaban ni a esa pequeñez de fe, aún estando con el Señor. Mira lo que significa aumentar. Aumentar significa adelantar o mejorar. Entonces nosotros no podemos creer o entender que el proceso que estamos pasando ahora, ¿cuántos de nosotros no le hemos dicho, Señor, ay, acelérame este proceso, o sácame de esto, o sácame de este trabajo, o sácame de esta situación? No trabaja así. ¿Por qué? Porque para todo, como yo expliqué anteriormente, hay un proceso. Tenemos que pasar un proceso, y en ese proceso es donde nosotros tenemos que aprender a confiar. Muchas veces, muchos de nosotros le decimos al Señor, Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de esta situación. Señor, ya yo no puedo más. Pero ahí es lo que el Señor te está diciendo a ti. Cuando tú estés en esa situación que ya tú no puedas más, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que los que estén cansados y cargados, que vengan a Él, que lo hará descansar. Amén. Entonces, al no tener fe nosotros nos desesperamos. Por eso yo digo siempre que tenemos el milagro en la mano a mitad de camino y el milagro se nos va. Porque en la desesperación de nosotros no entendemos el proceso de Dios. No estamos entendiendo que Él está trabajando en la fe de nosotros. Él está trabajando para que nosotros aprendamos a esperar, pero especialmente para que nosotros aprendamos a creerle a Él sin ver nada. Amén. Ahí es donde cada uno de los que estamos aquí en esta mañana tenemos que llegar. Creerle a Dios en el medio de la situación y creerle sin ver nada. Entonces, ya tenemos que dejar de decirle al Señor, Señor, sácame de aquí. Señor, yo no quiero estar en este proceso. Señor, llévame a otro lugar. Señor, llévame a otro apartamento. Señor, ya yo no quiero estar aquí. No podemos hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque te estás llevando el problema a otro lugar. Te estás llevando la misma situación a diferente apartamento. Te estás llevando tu problema a diferente trabajo. Te estás llevando tu problema a diferentes lugares y todavía tú no has aprendido a resolverlo. ¿Tú crees que mudándote de lugar o yéndote a otro sitio se te resolvieron los problemas? No. Yo recuerdo que en medio de mi proceso al principio, como estaba vacío, como no conocía lo que era la palabra del Señor, ese problema me dio depresión, ese problema me dio ansiedad, ese problema me hizo atacar contra mi propia vida. ¿Por qué? Porque estaba vacío. ¿Y qué yo pensaba? Yo pensaba que mi solución era que el problema se acabara mañana. Pero si el problema se hubiese acabado mañana y al otro día yo no aprendo nada, yo no estuviera aquí predicando hoy. Hoy yo no estuviera predicando, porque ¿de qué le iba a hablar? Ah, mira, sí tuve un problema y se me acabó el otro día. Apláudame. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que el Señor permitió que ese problema siguiera y siguiera y siguiera hasta llegar al punto donde ya yo no podía más. Entonces ahí es donde viene el Señor, entra en tu vida, y ese mismo problema, como yo digo siempre, después de 6 meses que me atacó fuerte, terriblemente, yo duré 1 año y medio más viviendo con el mismo problema, pero en paz. Pero en paz. Entonces nosotros tenemos que dejar de estarle diciendo al Señor, Señor, sácame de esta situación. Señor, ya yo no quiero estar aquí. Cuando el Señor lo que está haciendo es trabajando en ti para que tú aprendas a esperar,
para que tú aprendas a tener paz, porque tú crees que esa es la única situación que tú vas a pasar. No. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. No dice la palabra, bueno, a menos que la palabra diga, en el mundo tendremos una aflicción. No. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Esa situación que tú estás pasando ahora no es la única que tú vas a pasar. Van a venir más. Nadie quiere oír eso, pero van a venir más. A mí no solamente fue mi problema legal, vinieron más. Llegaron más. Al punto que yo decía, Dios mío, pero me está lloviendo sobre mojado. Pero salgo de una y me meto en otra. Pero Dios estaba trabajando con mi carácter. Dios estaba trabajando. Dios me estaba preparando para que hoy yo pudiera hablar de su palabra y hablar con autoridad. Amén. Entonces Dios quiere que tú aprendas a hablar de su palabra, pero aprendas a hablar con autoridad. Y Dios quiere que tú aprendas a creerle a Dios, especialmente en esos momentos donde tú no estás viendo nada. Y que en esa situación donde tú estás ahora, que tú quieres salir corriendo, no salgas corriendo. No salgas corriendo. Porque si sales corriendo, esa situación te va a caer atrás. Y vas a descansar por unos días. Y después el Señor va a decir, pero ven acá, pero este no aprendió. Este se quemó. ¿Saben qué? Vamos a dársela otra vez. Y duele más. Entonces mejor pásala ahora tranquilo. Llénate de fe. Llénate de tranquilidad. Y dile, Señor, yo te voy a creer en medio de esta situación. Señor, aunque yo no esté viendo nada, yo no sé. Pero dice tu palabra que tus planes son perfectos y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice tu palabra, Señor, que tú no le vas a dar carga más pesada que la que yo puedo llevar. Oye, todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Todo eso no fue que yo me lo aprendí en un libro de Petete que vendíamos allá. ¿Cómo es? Nacho. Que hace muchos años de eso. Petete era un cuadernito que vendían allá. Bueno, los que tienen más de 40 saben, ¿verdad? Pero entonces, todo eso que yo le estaba explicando está aquí en la palabra de Dios, está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender que en medio de la situación, que en medio de la circunstancia, quedarnos ahí, tranquilo. Dice la palabra que estar quietos y ver que yo soy Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ver quién es Dios obrando si nos estamos moviendo? Si nos estamos moviendo de lugar, si estamos tratando nosotros de resolver el problema a nuestra manera y no a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, por eso nosotros, Dios lo que está tratando con nosotros en medio de tu situación ahora es, primero, darte el don de la fe, aumentar tu fe. ¿Para qué? Para cuando vengan otras situaciones ya tú estés preparado. El salir corriendo no resuelve nada. Si yo hubiese salido corriendo de mi problema, me hubiera ido para Santo Domingo corriendo, estuviera en Santo Domingo, pero estuviera con ese pendiente todavía. Estuviera con ese pendiente. Tengo un hermano, el menor. Llegamos aquí bien jóvenes. Yo tenía como 20 años, él tenía como 17, 18 y él se metió en problemas legales por estar inventando, vendiendo droga. Mi hermano lo agarran preso, tiene que volver a la corte al otro día y el miedo le hizo no volver. Estamos hablando del 1999. Todavía mi hermano hasta el día de hoy tiene ese pendiente aquí. ¿Por qué? Porque salió corriendo. Porque lo abandonó todo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor me enseñó a mí en medio de mi situación, que también tuve un problema legal, aguantarme. El Señor llegó a mi vida, me dio fuerza, me aguantó y ya yo soy un hombre libre. Amén. Amén. Yo puedo estar aquí, yo puedo viajar, yo puedo hacer lo que me dé, todo lo que yo quiera hacer. Amén. Amén. ¿Pero por qué? Porque en el momento que ocurrió el problema, aunque quizás quería huir, el Señor no permitió que yo huyera. Amén. Entonces, no huyas de la situación que tú estás pasando ahora.
No les tengan miedo al problema, porque Dios está ahí. Dios está en medio de todo. Amén. Dice la palabra que tenemos que darle gracias a Dios. A mí me gusta esa palabra y la digo mucho porque es verdad. Dios está en todo y por todo. Mira, esta mañana cuando yo venía para acá, estaba oyendo un predicador que oigo por unos minutos antes de venir y estaba hablando especialmente de esa palabra. Y él decía eso mismo, que tenemos que darle gracias a Dios en todo porque todo es su voluntad. Entonces esa palabra nos ayuda a nosotros a entender que tenemos que aprender a depender de Dios. Nos ayuda a entender que tenemos que serle fiel a Dios. ¿Verdad? Entonces, si Dios está en el asunto, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pero a nosotros se nos olvida que Él está ahí. Dejamos a veces dudamos y nos llevamos más de la situación que las cosas espirituales que el Señor está haciendo en la vida de nosotros. Entonces nunca le pidas al Señor que aumente tu fe, porque tu fe, tu proceso tiene un tiempo. Hay cosas que el Señor te está enseñando ahora, hay otras cosas que el Señor te va a enseñar. Decía el apóstol Pablo que él aprendió a ser feliz en la escasez, en la abundancia, en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Me imagino que para aprender a ser feliz en la escasez tuvo que haber estado en escasez. Él una vez estuvo en la abundancia. Amén. Entonces, ¿cómo tú vas a poder hablar de las cosas que hace Dios si tú le sales corriendo al proceso que Dios te está poniendo ahora? Amén. No le tengamos miedo a la situación. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que para los que aman a Dios todo obra para bien. Amén. Para los que aman a Dios todo obra para bien. Y eso es algo que yo lo he visto en mi vida. Y muchos de ustedes lo han visto también en la vida de ustedes. ¿Y sabe por qué yo digo eso? Porque siempre digo que en el momento de mi vida donde yo estuve en depresión, que estuve ahogado en depresión, yo aprendí con eso a disfrutar la vida, a valorar más la vida, a valorar los días cuando esos días están. Es más, a mí me gustan todos la gente dice, ay, está lloviendo hoy. A mí me gusta cuando está lloviendo. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta cuando está lloviendo. ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿quién tiene problema aquí con eso? Es verdad, no, los taxistas no. A mí me gusta que llueva. O que haga frío. A mí me gusta que haga frío, señores. No se pongan, de que ay, vamos a orar para que se vaya el frío. Ustedes están locos, No, dejen su relajo. Entonces, yo aprendí en medio de esa situación de tantos meses. Oye, tú sabes, yo te voy a decir algo. El que no ha pasado por depresión tiene que entender que cuando tú estás en depresión, esa luz que está ahí prendida te duele. Cuando te prenden esa luz te duele. Cuando yo me acuerdo que cuando estaba en el hospital psiquiátrico, yo tenía una ventana que iba de ahí hasta allá, una sola ventana. Y yo recuerdo que yo no quería mirar afuera, porque afuera yo entendía que tenía un problema esperándome, federal. Entonces yo me sentía más seguro estando allá adentro. Pero entonces el compañero de cuarto que me tocó, que también tenía problemas mentales, a él le gustaba era estar con la ventana abierta y mirando para afuera. Entonces yo lo que hacía era, mira lo que yo hacía, yo llegaba, bueno, pero creo que si nos desayunábamos a las 7:30 de la mañana, ya todo el mundo a veces no se ponía a caminar, yo iba para la habitación, entonces yo entraba así, no estoy relajando, me acostaba en la cama, cogía la sábana y me arropaba. Oiga, y el bendito hombre ahí mirando para afuera. Yo, concho, pero este tipo ya me tiene harto. Sí. Pero tú sabes, pero yo me río ahora. Oye. Aleluya. Dios es bueno. Porque hoy yo puedo reírme de eso. Hoy yo puedo reírme de eso.
¿Por qué? Porque ese proceso Dios lo usó para que yo aprendiera a valorar, para que yo aprendiera a disfrutar. Ahora yo disfruto todos los momentos que yo estoy allá afuera. Y mira, yo no quería salir de ese hospital. Yo recuerdo que yo le dije al doctor que me dejara como 15 días más. Y me dejó 10 días más. Yo no quería salir. Porque yo entendía, como le expliqué, que cuando yo salía de ahí me estaba esperando otro problema peor. Y todas las personas que estaban adentro, todos estaban locos por salir. Toditos estaban locos por salir. Yo no, yo quería estar allá adentro. Yo no quería salirme. Porque yo decía, concho, si yo salgo de aquí ahorita viene ese problema federal que tengo, ¡pran! Y me van a agarrar y se va a embromar la libertad. Pero ¿sabes qué? Pero Dios usó eso para bien. Esa situación que tú estás pasando ahora, yo sé que quizás está difícil, yo sé que quizás duele, yo sé que quizás tú dices, ay Dios mío, ya yo no puedo más. Pero sabes que esa situación es la que te va a dar esa autoridad que yo tengo hoy, de pararme aquí y decirte a ti que todos los problemas tienen solución. Amén. Amén. Todos los problemas tienen solución, pero tú no puedes salirle corriendo a la situación. Oye, quédate ahí. Quédate ahí, dice el Señor, estar quieto, quédate quieto y ver que Dios es Dios. Ve a Dios obrando, no te vayas, no te mandes. Si te vas a dejar perder la bendición. Mi hermano, la última vez que yo tomé medicina para la depresión fue en el 2013. Han pasado ya más de 11, 12 años. Yo tuve un caso donde a mí me cerraron un caso en el psiquiatra. Yo llegué al psiquiatra con depresión agresiva, ansiedad agresiva y 2 intentos de suicidio. Y me cerraron el caso. ¿Cómo tú explicas eso? Eso no tiene explicación. Yo conocí personas en el hospital que iban y duraban, yo duré 40 días. Había personas que duraban meses ahí. Y después volvían y caían. Y volvían y caían. Porque ellos no habían conocido lo que yo estaba conociendo en ese momento. Amén. Entonces, no permitas que el enemigo te engañe y te haga a ti salir corriendo de esa situación donde tú estás ahora. Aguanta. Es como los boxeadores que se quedan en la esquina ahí y le tiran y le tiran. Dice la palabra: resistid al diablo. Dice la palabra en Santiago 1. Oigan esto, esto es lo que duele ahora. Oye lo que dice aquí: hermanos míos. Está en Santiago 1, el 2, voy a leer el 2 y el 3. Oigan lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oigan eso. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, oye, produce paciencia. Ay, santo Señor. Entonces quiere decir que si la prueba de vuestra fe produce paciencia, el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a esperar para que aprendamos a resistir al enemigo y él de nosotros se tenga que ir. Oigan eso. Eso me lo dio Dios ahora. Amén. Amén. Oigan cómo es. Entonces el Señor quiere que nos gocemos. ¿Y quién se va a gozar? Dios mío, ¿tú crees que yo me estaba gozando? En el 2012 yo no me estaba gozando, no. Yo lo que quería era matarme y acabar con mi vida. Yo no estaba gozando. Pero mira esto, gocémonos en todas nuestras situaciones. Por eso yo siempre digo, y le digo mucho a la gente, oye, siempre Dios está probando tu fe. Siempre. Entonces no le tenga miedo a la situación. Gózate en esa tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está haciendo es probando tu fe. Oye eso. Entonces, ¿qué significa? Siempre Dios, mira lo que dice aquí. Dios habla. Exactamente, Dios siempre está probando la fe de cada uno de nosotros. Dios siempre está trabajando. Por eso yo te digo a ti, oiga mi hermano, joven, caballeros, niños y menos niños, como le dije a aquel caballero que está ahí. Oigan eso. Oigan, no salgan corriendo. Señores, no dejen ir la bendición. No dejen ir de la mano de ustedes el plan que ya Dios tiene con cada uno de ustedes.
si el apóstol Pablo dice que hasta en la muerte tenemos ganancia en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a resistir, porque algo Dios va a hacer. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios no se va a quedar a ver que el enemigo te acabe de matar. Dios va a ser como los luchadores y va a entrar cuando Él sabe que ya tú no puedes. Amén. Amén. Pero tú tienes que aprender a resistir. Tú tienes que aprender a esperar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mira lo que significa paciencia. Paciencia significa capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Ay. Porque yo hasta cuando tengo hambre estoy nervioso. Me da una hambre nerviosa que no puedo con ella. No, exactamente. Entonces, oigan esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está trabajando en nuestra paciencia. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que aprender a esperar en el medio de la situación sin desesperarnos. ¿Saben por qué? En la desesperación cometemos errores. En la desesperación cometemos errores y hacemos cosas que no debemos hacer y nos dejamos robar la bendición. Y nos dejamos robar la bendición. Cuando nos desesperamos, tomamos decisiones equivocadas. Cuando nos dejamos llevar de la situación, nos olvidamos de que Dios está ahí y hacemos nosotros nuestra propia voluntad. Si yo hubiese sabido esperar en mi situación, primero no hubiera hecho lo que hice. Y si hubiera esperado en Dios, quién sabe quién fuera yo donde yo estaba. Pero yo no, yo hice mi propia decisión. ¿Por qué? Porque no tenía esa paciencia de saber esperar las cosas de Dios. Otra vez, yo no le voy a decir, levanten la mano los que tengan problemas. No le voy a decir, levanten la mano los que tengan problemas. Pero los que tengan problemas, ¿saben qué? Créanle a Dios hoy. Amén. Los que tengan problemas hoy, créanle a Dios. Hoy díganle al diablo, diablo, tú sabes que ya me harté. Estoy cansado. Dice la palabra que te voy a resistir y que tú vas a tener que irte huyendo. No te dejes robar la bendición. Entonces, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya, Dios mío, yo no sabía que esto se iba a alargar tanto. Señores, ahora es que yo voy a predicar. ¡Aleluya! Pero le voy a dar rápido, Señor, de verdad que sí, le voy a dar. Señores, ahora es que yo voy a predicar. Amén. Pónganse de pie. Vamos a honrar la palabra. Santo Señor, Dios es bueno. Señor, Dios me tiene una misericordia y una pena tan grande a mí. Que yo le digo, Señor, mira, ayúdame, no me haga pasar vergüenza. Que se van a reír de mí después. Y Él hace así y dice, toma ahí, coge. No, pero que Dios es bueno. Pero tú sabes qué. Pero tú sabes quién me da esa autoridad. Que en el momento de la situación el Señor me enseñó a mí a esperar. Amén, amén. Entonces tú haz lo mismo. En medio de tu situación, haz una decisión. O voy a hacer lo que el mundo quiere que yo haga, o yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿A quién voy a agradar? ¿Voy a agradar al mundo o voy a agradar a Dios? Amén, amén. Ay, Dios mío. Déjame darle. Bueno, dice la palabra. Amén. Está en Lucas 8, del 22 al 25. Amén. Dice la palabra. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, eso es Jesús, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Pueden sentarse. Amén.
Amén. Amén. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Porque después hay un verso. Bueno, yo lo leí. Que ellos le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Ay, señores, no le digan al Señor: aumenta nuestra fe. Mejor dile: Señor, dame fe. Entonces, el Señor le dice a ellos: amén. Le dice: vamos a pasar al otro lado. Hay una palabra aquí que dice aquí al final en el verso 22, que dice: pasemos al otro lado del lago. Y dice aquí: y partieron. Y partieron. Yo dije: vean, que esa palabra tiene que significarse algo. Y la palabra partir significa, en una de las definiciones dice: enseñar a caminar. Oigan eso, el Señor, dice la palabra que ellos partieron. El Señor le estaba enseñando a ellos a caminar en fe. El Señor les dijo: vamos al otro lado. ¿Ustedes quieren fe? Vamos a darle fe. Súbanse ahí. Esa barca donde tú estás ahora, esa situación donde tú estás, es el Señor llevándote a ti a otro lado. ¡Aleluya! Y te está enseñando a ti a caminar en fe. Ahora, ¿tú te quieres quedar del mismo lado o tú te quieres ir para el otro lado? Tú decides, o te quedas donde tú estás o pasas al otro lado. Ellos no entendieron esa situación. El Señor a nosotros nos pone en una barca. ¿En cuántas barcas tú no has estado? ¿En cuántas barcas yo no he estado? Por eso estamos aquí predicando la palabra de Dios. Porque no es que a mí me gusta pararme aquí a predicar. A mí me gusta hablar de la palabra de Dios, que es diferente. Amén. A mí me gusta hablar de la palabra de Dios. A mí me gusta que cuando yo veo a alguien que no tiene esperanza, que tiene depresión, y yo hablarle y decirle: mira, yo estuve ahí. Oye, Dios me sacó de ahí. Oye, a ti, si tú resistes, si tú te metes en su palabra, tú vas a salir donde tú estás ahora. Porque Dios nos da autoridad a nosotros de cancelar espíritu de depresión, espíritu de suicidio, espíritu de esquizofrenia. Hay mucha gente ahora sufriendo de esquizofrenia. Yo vi mucha gente en el hospital. La mayoría de los que estábamos ahí no estaban ahí por locos. A veces cree uno que está en un hospital psiquiátrico porque está loco. No, hay mucha gente. Yo vi muchos jóvenes con depresión. Yo vi muchos jóvenes que escuchaban voces, que estaban ahí metidos. No dejes que el enemigo te hable. No dejes que Satanás te hable. Pasa para el otro lado y no te quedes donde tú estás. Cruza para el otro lado. Jesús te quiere llevar a ti al otro lado. Donde tú estás ahora, Dios no está conforme. Aleluya. Ay, ay, ay. Dios no está conforme. Dios sabe que tú puedes tener más de ahí. Tú puedes tener más de lo que tú tienes ahora. Dios te quiere mover a ti para otro lado, Señor. Ay, santo. Señores, Dios es bueno. Amén. Santo, Señor. Siento la presencia de Dios aquí, señores. No le salgan corriendo al problema, pero crúcenlo. No se queden estancados, pero crúcenlo. Pero mire la contrariedad del asunto. Hay que cruzarlo, ¿verdad? Pero hay que quedarse resistiendo en el mismo lugar. No te puedes ir porque te vas a llevar el problema para el otro lado. Quédate en el mismo lado resistiendo, pero haz la voluntad de Dios. Dice aquí el verso 23. Dice el verso 23. Pero mientras navegaban, dice aquí que Jesús se durmió. Oigan eso. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Jesús no estaba dormido. Me acuerdo que el chavo decía: no estaba muerto, andaba de parranda. Nadie puede hablarte a ti de escasez si no ha estado en escasez. Nadie puede a ti hablarte de alcoholismo si no ha estado en alcoholismo. Nadie puede hablarte a ti de depresión si no ha estado deprimido, porque no lo va a entender. A mí me decían: párate y pon de tu parte. Mi hermano, eso no trabaja así. Mi hermano, eso no es así. Ay, me paré y puse de mi parte. Usted está loco. Eso es espiritual, eso está aquí. Eso está aquí adentro. Yo defino la depresión como un bloque que te ponen encima de tu cabeza y cuando tú estás caminando te pesa. Es tan pesado
que te pesa y te obstruye tanto que ahí es donde llega la ansiedad, ahí es donde tú explotas. Es como cuando tú agarras una toronja y la haces así. Y ella resiste, pero llega un momento que ya la toronja no aguanta y explota. Y ahí es donde viene la ansiedad. Ahí es donde tú vienes y te quieres quitar la vida. Ahí es donde tú vienes y te quieres tirar de un puente, como hice yo. Ahí es donde viene y tú tomas todas las decisiones equivocadas, menos la de Dios. Pero cuando tú conoces el poder de Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú sabes que tú vas a resistir basado en lo que dice la palabra del Señor. Jesús no se durmió. Jesús no se durmió. Jesús dice aquí, dormir, ¿qué significa? Jesús estaba en un estado, Jesús estaba reposando. Jesús estaba tranquilo. Amén. Y dice el verso 24 que los apóstoles se desesperaron. Señor, date rápido, huye. Sí, porque eran cibaeños. Eran cibaeños. Los apóstoles eran del Cibao. Sí, huye, Señor, ven. ¿Qué tal? Sí, entonces el Señor lo que estaba ahí, tranquilo ahí. Quizás se estaba comiendo un pastelito de lo que trajo Alexandra el viernes. Sí, porque ustedes no saben. Además, ustedes no saben si había pastelito en ese tiempo. Yo como algo que yo creo que venden los hindús, que se llaman somosa, que parecen pastelitos. Entonces ustedes no saben si Jesús estaba comiendo pastelitos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes estaban ahí? No. Jesús estaba reposando ahí. Jesús estaba viendo a ver. Jesús dijo, déjame ver qué van a hacer estos tigres. Jesús está viendo a ver qué tú vas a hacer hoy con esa situación que tú tienes. Y le está diciendo a ustedes, me voy a pretender que me estoy quedando dormido. Me pasó a mí. Yo pensé que Dios ya no estaba en el asunto porque hay un silencio de Dios. Señores, nadie quiere el silencio de Dios. Hay un silencio de Dios, que Dios no habla, que Dios no se mueve, que Dios no te responde. Pero ahí donde Él está trabajando. Ay, santo, aleluya. Señores, se perdieron, como decía el apóstol, una oportunidad para decir amén. Amén. Señores, hay un silencio de Dios. Hay un silencio de Dios. Pero ahí en ese silencio de Dios, donde tú no lo estás viendo, ahí está Dios trabajando. Pan. Trabajando, porque Dios trabaja en lo sobrenatural. Por eso tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para dejar. Nosotros tenemos que dejar de ver todas las cosas que están alrededor de nosotros. Los problemas, las situaciones, los muchachitos brincando. Bueno, ya yo tengo hija grande, pero como quiera molesta. Ustedes tienen que, oiga, señores, enfóquense en las cosas de Dios. No miren el problema, no miren la situación. Dios está en medio de todo. Amén. Amén. Entonces vinieron desesperados. Señor, huye, mira, hay una tormenta allá afuera. Estaban asustados. Esos tigres estaban asustados. Yo estaba asustado. Yo dije, concho, pero a levantarme mañana, decía yo, con el mismo problema, con la misma depresión. Ay, no, yo no quiero estar vivo. ¿Para qué? Yo me acuerdo, oigan esto, yo me acuerdo que yo dormía, ¿verdad? Y para dormir tranquilo, yo a veces pensaba en mi mente que ya estaba preso. Oiga lo que hace el enemigo. Sí, oiga, yo me dormía y en mi mente yo me arropaba. Entonces yo me imaginaba en mi mente que estaba en una celda. Porque yo decía, bueno, si ya yo estoy en la celda, quiere decir que ya todo resolvió, ya todo pasó, ¿verdad que sí? ¿Entiendes? Yo tuve miedo. Yo pensé también como ellos, que el Señor estaba durmiendo, que no estaba en el medio de la situación. Tuve miedo, me desesperé. Pero gracias a Dios que Dios entró a mi vida, que Dios vino a tiempo. Dios siempre llega a tiempo, señores. Amén. Yo le digo algo, miren. Yo sé que hay momentos que a veces nosotros creemos que hasta ahí llegamos. Y yo he sido testigo de muchas cosas de parte del Señor. Que ya en el último segundo el Señor ha venido, mira, ¡pam! Y ha resuelto. Entonces tú tienes que darle a Dios esa oportunidad de que Él haga. Tú tienes que dejar que Dios haga. No es con tu fuerza, no es con la mía, no es con la de la pastora. Es con la fuerza de Dios. Dice la palabra que Él pelea nuestras batallas. ¿O ustedes creen que eso está escrito ahí porque sí?
Entrégale esa batalla al Señor. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir cargando con ese peso y con esa mochila, como dice la pastora, que no es tuya? O quizá ya tú estás en la última recta final de conseguir ese milagro y te vas a rendir. ¿Te vas a dormir? No. ¿Verdad que no? Ya para terminar. Dice la palabra, pero sin fe, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que también sepa que Él es galardonador de los que le buscan. Tú no estás aquí. Mucha gente dice, no, porque yo amo a Dios no por lo que Él me da, sino por quién es Él. Mentira. 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 ¿Sabe por qué? Todos los que estamos aquí estamos esperando algo de Dios. Todos los que estamos aquí estamos esperando de Dios. Todo lo que el Señor nos ha buscado, hemos llegado porque estábamos esperando algo que Dios hiciera en la vida de nosotros. No me vengas tú a decir a mí, porque tú eres tan espiritual ahora, que tú amas a Dios solamente porque Dios es Dios. Porque dice la palabra, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de todos sus beneficios. Ay, santo. ¿Por qué nos engañamos? Señores, mira, a Dios le gusta que vengamos así con el corazón abiertazo y le digamos, Señor, mira, yo tengo este problema. Pero yo sé que tú lo vas a solucionar. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó ver al apóstol la primera vez en medio de mi situación, cuando yo entro por esa puerta, lo primero que le digo, mire, yo no creo en pastores. Yo lo vivo criticando a ellos. Sí, porque para mí los pastores eran toda la misma cosa. Ah, no, que esos tipos viven bien. Entonces, eso era lo que yo tenía en mi corazón. Y yo llegué, pero ¿sabes qué? Yo no entendía que en ese momento ya Dios estaba trabajando con mi vida. Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ay, santo. Oye, todo lo que Dios permite en tu vida está alineado con la palabra del Señor. Amén.